Eugenio, al poco tiempo de estar juntos, me platicó que tenía un medio hermano que vivía aquí en la Florida. Nunca me dijo su nombre, pero sí me comentó que este hermano le había robado la herencia que le había dejado su padre. Claro, luego yo entro a trabajar con Alfredo y nunca me imaginé que él le había robado y había sido el ladrón que le había quitado todo lo que le pertenecía a Eugenio. Para eso regresé de México de volada. Para eso contrató Ignacio un guardaespaldas. Para eso. No lo puedo creer que nos haya visto la cara otra vez. Puras mentiras, bajo juramento, Marcelo. Y dijo puras mentiras. Echó a votar la única posibilidad que tenías de que Beltrán pagara por sus crímenes, hermano. No se ha dicho la última palabra y te lo juro, Marcelo. Esto no se queda así. No, bueno, hermano, no sé. Ponte a pensar, de pronto estaba nerviosa, tenía mucho miedo. Tratemos de entenderla. Entenderla no. Claro que no entiendo nada. Ella, me lo juró, me prometió que iba a decir todo lo que sabía. Te lo juro, Marcelo. Esto no se lo perdono. Esto no. Cuando leí los mensajes que Eugenio Beltrán le había escrito a Fernanda, corrí a la habitación de mi mamá para advertirle. Cuando llegué, Fernanda ya estaba asfixiando. ¿Estaba en ese momento bajo efectos de alucinógenos? Fernanda me llevó con un psiquiatra. ¿Sí o no? Sí. Gracias. Es todo. Es indignante cómo ha tratado a Ana. Sabíamos que iban a preguntar eso. Lamentablemente, el testimonio de una adicta no es fiable para nadie. Pero ella está diciendo la verdad. La que está mintiendo es Fernanda. Es un hipócrita sin el menor de los escrúpulos. Mira que mentir así y bajo juramento. Lo peor del caso es que lo dice con una sinceridad que hasta conmueve. No es por nada, pero me estoy temiendo que todo esto va a ser en balde. La infeliz se va a salir con la suya. Aquí seguimos. Estamos en un receso, pero las cosas no pintan nada bien para nosotros. Ay, lo siento mucho. Sí, Fernanda dijo que sí lo conocía, pero que tenía muchos años de no saber de él. Que no estaba enterada de la relación que tenían el señor Beltrán y mi papá. Tiene que haber alguna manera de comprobar lo contrario. Bueno, se aceptan sugerencias. Bueno, ya luego me cuentas cómo está todo el rollo. Nos vemos en la noche, en el antro. Yo quedé de verme con unas amigas antes, pero te alcanzo ahí. Adiós. Todo está saliendo a pedir de boca, Eugenio. Alfredo está que trina del coraje. Alfredo pensó que con esto te tenía en sus manos y nada más lejano. Oye, de verdad que yo llegué a pensar que el viejo era más inteligente, ¿eh? Ese imbécil solo me hizo quedar en ridículo. Ya trata de calmarte, por favor. Todavía te falta hablar con los abogados de mi papá. Por donde lo quieran ver, esto es un completo desastre. Ay, por Dios, lo último que nos faltaba. Ay, no puede ser. Si se te acerca Gabriel, ignóralo. Bueno, mamá, la educación siempre primero. Y por cierto, que ya va siendo hora que los abogados se ocupen de todo el tema de tu divorcio, ¿no te parece? Ay, tampoco hay prisa. ¿No ves que están vueltos locos con este asunto de Eugenio Beltrán? Y Fernanda evidentemente mintió, ¿verdad? Porque estaba todavía en tratos con él. Imagínate. ¿Cómo saberlo? Pero mira, que están entrando. Vamos, ¿eh? Vamos.
Pásale. Todas tus chivas están en el cuarto que vas a ocupar. No tuve tiempo de ordenar tu ropa en el closet, pero ya tú luego te encargas de eso. Pues te saliste con la tuya, manita. Aquí estoy. Luego no te quejes. Para nosotros no es ninguna molestia que te quedes. No empieces con lo mismo, Claudia. Yo nomás les digo que a mí me gusta andar por la casa en chones y toples. A ver cómo le hacen, ¿eh? Cállate y no digas tarugadas que Fermín se las va a creer. Ay, deja que se ilusione. Alonso va a estar en el antro, esperándome. Ya, y tú no vas a llegar. No, me va a doler muchísimo la cabeza. Y ahí se va a encontrar contigo. Tú vas a estar preproducida. Tienes que verte muy, muy cambiada para que así después, de ninguna manera, pueda reconocerte. Tranquila, mi amor. Esa es mi especialidad. Bueno, esperemos que todo salga como planeamos, ¿no? Pregunta, si Alonso no se fija en esta belleza de mujer que hacemos. Eso no va a pasar. No se va a poder resistir. La única flaquita que le gusta soy yo. A Alonso le gustan las mujeres más curvilíneas, como tú. Te juro que si no entreno, reviento, porque estoy que me lleva la fregada. Bueno, hay que esperar a ver qué dice el juez. ¿Qué va a decir el juez? ¿Qué va a decir? Ignacio ya nos dijo, Beltrán va a salir como una paloma blanca, inocente del juicio. Bueno, hermano, a mí lo que me preocupa es que cuando tú veas a Fernanda... No, yo no pienso ver más a esa mujer. Ella ya tomó partido. Y si prefiere estar del lado de Beltrán, allá ella. Bueno, ¿y qué piensas hacer entonces? Buscar abogados, unos buenos. Proceder legalmente, en contra de todos. Bueno, bien, no tenemos otra opción. Vamos a ver si Fernanda sigue defendiéndolo, porque voy a hacer que declare hasta Mirna. Tú vas a ver. Muy bien. Así tiene que ser. No te vas a salir con la tuya. Hagas lo que hagas, vas a tener que cumplir con la voluntad de mi padre. ¿Te guste o no? Antes te mato. Ey, papá, por favor. Mientras más haces, más te hundes. Y no vas a poder evitar lo inevitable. Tú vas a pagar por lo que le hiciste a mi mamá. ¿Qué? Simplemente dije la verdad. O sea, aquí tu hermana claramente tiene un grave trastorno de personalidad provocado por la cantidad de drogas que ha consumido toda su vida. Yo no tengo la culpa de esto, así que yo elijo que nada de lo que tú me digas me afecte. Yo a ti te voy a hacer sacar la verdad, así sea lo último que haga en mi vida. Ana, ya, contrólate. Sí, por favor, contrólate, Ana, porque si no vas a terminar en un psiquiatra, ¿eh? Y luego, ¿sabes lo que va a pasar? Te van a hacer un juicio por haber matado a tu madre. Porque eso fue lo que hiciste, mató a la mamá. ¿Saben qué? Yo ya no puedo más con esta situación, así que me retiro. Con permiso. Mira cómo camina por los corredores como si nada. Sin comentarios. Yo me imagino cómo te debes estar sintiendo. A mí me mató a tu mamá. No estoy muy seguro de eso, mami. Ve cómo se puso Ana. Lo que ella diga, no sé. ¿Es la clase de persona a la que le creerías a ojos cerrados? ¿Ves? Todo es muy confuso. Demasiado confuso. Mañana sin falta me presento a trabajar con los del Pino. Hace mucho que no genero ningún ingreso y me urge. Aquí no vas a tener mayores gastos. Colaboras un poco con la luz y la comida y ya está. Lo que tienes que ir pensando es cómo le vas a pagar a Francisco lo de la clínica, Claudia. Casi me caigo muerta cuando vi esa cuenta. Esos tipos se pasan, abusan. Ay, él es rico, no creo que le urja. Lo correcto es que le devuelvas todo lo que gastó. Sí, mamá. Yo ya me voy a chambear. Ahí nos vemos. No, yo me tengo que ir con la doctora. Hoy me toca revisión. Más bien te paso a dejar de volada. Y tú te vienes conmigo, porque no te vas a quedar sola, fíjate. Y a mí cuando tenía 5 años me trataban así. No puedo creer que hoy,
al fin, Alonso va a recibir su merecido. ¿No estás nerviosa? Sí, es parte de la emoción. Tú estás completamente loca y nosotras por apoyarte. Bueno, yo lo hago por el dinero. Sí, lo sé. Y hablando de... Aquí está la mitad. La otra mitad se las doy en la noche después del evento. ¿De verdad te vas a atrever a... tú sabes, como... Sí. Lo tengo que hacer. Y lo tengo que hacer yo.